Estimados alumnos del curso virtual Incorporación de Estándares de Derechos Humanos a las Políticas Públicas, reciban una cordial bienvenida a nombre de la Comisión Andina de Juristas y en mi nombre, que voy a ser la profesora que les voy a guiar durante todas estas semanas. Mi nombre es Mirva Aranda, como ya dije, soy la docente del curso y espero que podamos tener unas clases bastante fructíferas y que podamos conversar sobre los diferentes temas que les vamos a proponer. Este curso tiene como objetivo lograr que nuestros estados, en este caso particular el Estado peruano, pueda incorporar los diferentes estándares obligatorios que el derecho internacional ha ido definiendo respecto a los derechos humanos y su aplicación en las políticas públicas. Para esto vamos a trabajar en las siguientes semanas, empezando con esta semana introductoria, con una metodología que esperamos sea bastante ágil y flexible para ustedes, para poder generar un intercambio interesante, en el cual vamos a colgar cada semana un video como este video introductorio. Vamos a tener algunas lecturas, algunos materiales que nos pueden ayudar, y luego ustedes van a tener que intervenir en un foro en el que podamos conversar y podamos debatir sobre algunos de los temas del curso, y luego vamos a tener en algún momento durante estas semanas un chat de intercambio conmigo para que podamos de manera directa conversar y aclarar algunos puntos. Este curso, como digo, trata de incorporar los estándares de derechos humanos a las políticas públicas. Para eso vamos a ver en esta primera clase un panorama de por qué son importantes los derechos humanos para el trabajo del Estado, y luego vamos a ir viendo ya en las siguientes semanas un detalle de qué son las políticas públicas, cómo se elabora una política pública, qué son, digamos, los estándares principales de derechos humanos, cuáles son, en qué normas están definidas y por qué son obligatorios, por qué hay que respetarlos. Y vamos a ver también, espero, algunos ejemplos de algunas políticas públicas, sobre todo en el caso del Perú, que ya han incorporado estos estándares de derechos humanos y que se están aplicando en diferentes oficinas de nuestra administración pública. Este es un tema bastante importante porque la incorporación de estándares de derechos humanos es normalmente un tema un poco complicado debido al funcionamiento que tienen nuestros estados, ¿no? Los estados a nivel tanto nacional como a nivel regional, a nivel local, a nivel de gobiernos regionales, de municipios en general, todos los funcionarios del Estado tienen la obligación de cumplir con todo el marco jurídico vigente, pero muchas veces se olvida que ese marco jurídico incorpora también una serie de normas internacionales y una serie de obligaciones que tiene el Estado, sobre todo respecto a lo que son derechos humanos. Este es un defecto, digamos, que tenemos en nuestro funcionamiento como Estado, que viene un poco de nuestra formación jurídica. Recordemos que muchos de los funcionarios públicos son abogados y que además nuestro funcionamiento como Estado está muy influenciado por el sistema jurídico que tenemos, que es un sistema bastante legalista, que es un sistema bastante formalista, muy basado en el papel escrito, muy basado en las formas, en el uso de un lenguaje inclusive bastante especial, un lenguaje burocrático. Está muy basado en cumplir diferentes etapas de procedimiento administrativo, en cumplir diferentes formas. Pero yo creo, y aquí me baso también en la experiencia que he tenido como funcionaria pública en diferentes entidades estatales, creo que muchas veces estas formas que se privilegian en el Estado ocultan problemas mucho más de fondo. Creo que se privilegia, como digo, la forma sobre el fondo, y por lo tanto, finalmente, tanto detalle en hacer, digamos, que se cumpla a rajatabla ciertos procedimientos muy formales y muy cerrados, finalmente impiden que se pueda realizar realmente políticas más profundas, que se puedan realizar cambios de fondo dentro de nuestra sociedad y que el Estado finalmente pueda cumplir con los fines que tiene. Recordemos que el fin de cualquier Estado, y tal como está dispuesto en nuestras normas y en los principales pactos internacionales de los cuales formamos parte, es defender a la persona, hacer realidad los derechos humanos de las personas y lograr finalmente una mejor situación de vida para todos los ciudadanos del país. Esa finalmente es la finalidad, el objetivo de un Estado. Para eso es que se organiza toda una administración pública, un aparato burocrático, pero lamentablemente, como ya dije, a veces al tratar de cumplir estos reglamentos, estas normas que normalmente son de menor rango inclusive que las leyes nacionales o que la Constitución, se va vaciando de contenido esta
esta función pública, esta lógica que debería tener la administración estatal, que debería estar al servicio de los ciudadanos, y normalmente nos perdemos en expedientes que se van llenando de páginas y páginas y se convierten en expedientes bastante voluminosos, pero finalmente cuando uno los lee no te dicen nada, no tienen ningún resultado, ninguna cuestión de fondo, ningún análisis que realmente valga la pena, pero de manera formal sí se ha cumplido con todos los pasos y con todos los requisitos. Este defecto que tiene nuestra burocracia, como digo, no es exclusiva del Estado en el Perú, sino también es parte de nuestra formación jurídica, la formación civil romano-germánica que hemos heredado, y nos cuesta mucho incorporar temas más de fondo y temas, digamos, que no sean necesariamente de una ley escrita. Ese es el problema con la incorporación de los estándares, porque normalmente estamos hablando de convenios internacionales, de sentencias, estamos hablando de doctrinas, de informes, de recomendaciones, digamos, que no necesariamente tienen un detalle reglamentario, y el funcionario público peruano, sobre todo, y también el latinoamericano en general, espera tener, digamos, una ley más específica, una norma, un reglamento que le diga paso a paso cómo hacer una determinada actividad, un determinado procedimiento, y si no lo tiene, simplemente no lo aplica, ¿no? Este es un pretexto, digamos, que muchos funcionarios utilizan para no incorporar los estándares, que, digamos, son muy generales, son muy gaseosos y que no tienen, digamos, el suficiente detalle o el reglamento específico para aplicarlos. Y nosotros sabemos, sobre todo los que han estudiado Derecho, que pueden estar con nosotros en este curso, que no se puede aducir ninguna razón, digamos, de este tipo para dejar de cumplir con estándares que son obligatorios y que además, al ser de derechos humanos, son sumamente importantes para la vida de las personas. Nosotros creemos que es posible ir trabajando para flexibilizar esta manera de ver la administración pública y de ver el Estado, e incorporar estos estándares que además son obligatorios. Recordemos que en el caso de Perú, tal como lo menciona nuestra Constitución y tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, además todos los tratados y todas las normas de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad, por lo tanto están por encima de cualquier otra consideración que pueda tener alguna ley nacional o alguna norma de menor jerarquía, como podría ser, digamos, un reglamento, como podría ser una directiva, ¿no? Entonces, muchas veces uno va a escuchar que un funcionario público te dice, bueno, yo solamente hago lo que me dice la directiva tal o lo que me dice la resolución ministerial tal, olvidándose que por encima de ellos, de acuerdo a la jerarquía de normas que tenemos en nuestro país, está la Constitución, y como parte de la Constitución, los tratados de derechos humanos, que son obligatorios. Entonces, ¿qué puede pasar cuando un Estado no respeta los derechos humanos, que son obligatorios y que están taxativamente señalados en normas y pactos internacionales de los cuales somos parte? Puede pasar, en primer lugar, que es el acto administrativo, la decisión que tome el funcionario público pueda ser anulada dentro del derecho interno, como ha pasado, por ejemplo, en casos en los cuales no se ha respetado el derecho colectivo a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas, y estos actos han sido anulados. Esto ha pasado varias veces, por ejemplo, en Colombia. En el caso de Perú, ha pasado en el año 2014 en sentencias de la Corte Superior de Loreto, que ha anulado un proyecto de hidrovías amazónicas por falta de consulta previa, y bueno, probablemente eso se podría volver a repetir en otras demandas que se están presentando. Entonces, el primer problema que se presentaría es que no estaríamos cumpliendo con nuestro propio marco jurídico interno, y por lo tanto esas normas podrían ser impugnadas y finalmente esa decisión podría ser anulada, con lo cual estaríamos cayendo en una pérdida, digamos, de tiempo, de dinero, de recursos en realizar actividades y acciones que van en contra de normas vigentes y que pueden ser anuladas. Esta anulación, además, si no se logra a nivel nacional, se puede tratar de realizar a nivel internacional, y se podría recurrir, por ejemplo, a las instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sistema interamericano, que seguramente en un tiempo un poquito más largo, en algunos años, pero finalmente terminaría también probablemente anulando la decisión e imponiendo al Estado peruano algún monto por reparación, o pidiendo que se resarzan los derechos que se hayan vulnerado, lo cual también obviamente es una pérdida para el Estado peruano e implica retroceder en algunos proyectos, acciones que se estén emprendiendo. Además, digamos, de esas probables consecuencias jurídicas, la responsabilidad tanto nacional o internacional en la que pueda recaer el Estado peruano por incumplir normas vigentes, también yo creo que hay que tener en cuenta que esta incorporación de estándares de derechos humanos podría permitir que el Estado peruano pueda trabajar en base a
políticas en base a visiones, digamos, de transformación de la situación existente, y no solamente en base a las iniciativas que puede tener cada gobierno o cada nueva autoridad que asume el cargo. Normalmente quiere hacer cambios inmediatos, o normalmente quiere imponer una nueva lógica de trabajo, y no se tiene una visión más de país, una visión más planificada de desarrollo, a la cual yo creo que podría abonar esta incorporación de estándares, que serviría, digamos, para ir cambiando de manera estable y de manera planificada varios de los problemas que nuestro país tiene, ¿no? Ahí me gustaría mencionar, por ejemplo, una política estatal bastante interesante que conocí en el tiempo que he estado trabajando en el Estado en temas de cooperación internacional. Conocimos la experiencia de reforestación del país de Corea del Sur, que nos dijeron que hace varias décadas su país había sido totalmente deforestado por una serie de problemas internos, y su gobierno hace varias décadas, como digo, decidió emprender una política de reforestación hasta recuperar en un 100% todos los bosques a nivel nacional y poder aprovecharlos de manera sostenible. Esta política se ha ido manteniendo durante varias décadas, han cambiado varios gobiernos, varios ministros, varios funcionarios, sin embargo se ha ido manteniendo en el tiempo, y cada ministro que asumía, cada presidente, ha mantenido esa política, ha reconocido y valorado las acciones de su predecesor y las ha continuado. Entonces, eso me llamó poderosamente la atención, porque normalmente en el Perú no trabajamos así, ¿no? Y yo creo que si incorporamos los estándares de derechos humanos dentro de las políticas públicas, eso nos permitiría tener un norte, un lugar hacia donde todos podamos avanzar en conjunto, para que nuestras políticas puedan tener mayor estabilidad y mayor institucionalidad en el tiempo, y no estemos cambiando cada vez que se cambia de autoridad de manera de ver las cosas, y con lo cual además se va disminuyendo la eficacia y la efectividad en el uso de los pocos recursos que finalmente se tienen en el Estado, a pesar de la bonanza económica, digamos, que tenemos, pero realmente en el momento de tener dinero para gastar, no tenemos un gran presupuesto normalmente en el Estado, en ninguna de las instancias, y hay que tratar de utilizar ese dinero en cosas realmente, en cambios que sean de fondo, ¿no? Bueno, hasta aquí yo dejaría esta primera intervención. Espero poder conocerlos en el primer foro de introducción de este curso. Espero que cada uno se presente, me digan de dónde vienen, por qué están interesados en este curso, qué cosas esperan que discutamos, qué cosas podemos detallar con mayor calma que a ustedes les interese, y vamos a ir armando este diálogo para poder ir analizando este tema de cómo mejorar el trabajo del Estado respecto a lo que son la incorporación de derechos humanos dentro de la adopción de medidas, de aprobación de políticas y proyectos. Entonces, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en esta primera clase, y los espero en una próxima oportunidad.